Esto es Facts, un podcast by Fe Razonable, donde hablaremos de teología, filosofía, apologética y temas relevantes al cristianismo. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias que estén aquí escuchándonos en este podcast llamado Facts. Y bueno, para mí es un gusto estar colaborando una vez más con mi amigo Juan Sebastián. Amigo Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Tú ya eres de casa, bro. Buenas noches, ¿cómo estás, bro? Saludos, Farid, y una cálida bienvenida a todos quienes nos escuchan. Es un gusto estar nuevamente aquí. Y bueno, también el día de hoy tenemos a otro buen amigo, ya lo conozco desde hace algún tiempo, él colabora igual en la página de Facts, y bueno, es Dani Pérez de Costa Rica. Amigo Dani, bienvenido. Para los que no conozcan a Dani, estuvo en la página famosa llamada El ateísmo es una risa, y actualmente nos podrías contar un poquito acerca de ti, amigo, para que la gente te vaya conociendo, porque no va a ser la primera ni la última vez que va a estar aquí, entonces para que la audiencia te vaya ubicando, amigo. Bueno, muchas gracias por el espacio, Fadi. Es un honor estar aquí. Un saludo a Juan también. Qué gusto estar por acá. Mi nombre es Dani Pérez. Yo soy de Costa Rica, cristiano. Me congrego en una iglesia aquí cerca de mi casa. Me encanta la apologética del año 2013, digamos, que empecé con el proyecto La Pedimos una Risa y luego migramos a otras páginas. En enero terminé un diplomado en apologética y actualmente me encuentro estudiando un bachillerato en teología en el seminario CEPA aquí en Costa Rica. Perfecto, amigo, pues bienvenido. De verdad, gracias por este tiempo. Es un gusto conocerte y bueno, un gusto también colaborar aquí contigo. Y para los que nos están escuchando, el día de hoy queremos hablar acerca de la historia de la apologética. En el podcast pasado que grabamos con Juan, justamente estuvimos hablando un poquito de esto, pero no quisimos profundizar, y entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo surge la apologética. Hablamos de que era bíblica la vez pasada, pero hubieron algunos matices que no tocamos. Por ejemplo, para comenzar a hablar de esto, justamente, pues me gustaría comenzar con la Biblia, y es en la iglesia primitiva, porque muchas personas en la actualidad que les gusta la apologética sufren en sus iglesias. ¿Por qué? Porque como bien decíamos, muchas veces las iglesias creen que hacer apologética no es algo bíblico y que nada más es ganar discusiones, tal. No voy a hablar mucho de esto. Escuchen nuestro podcast pasado. Pero bueno, quisiera hablar con mi amigo Juan acerca de algunos pasajes bíblicos que nos refieran acerca de la apologética. Si bien el podcast pasado hablamos acerca de la duda de Juan el Bautista, nos gustaría que nos pudieras hablar acerca de otros que igual son así de importantes, amigo. Claro. A ver, creo que hay muchísimos pasajes por donde empezar, pero uno tal vez de los que más me atrae a mí es Hechos 15, ¿no? Y para dar un contexto rápido, ¿qué vemos aquí? ¿No? Vemos a los apóstoles conversando con el liderazgo judío de la época sobre si le era necesario o no a los gentiles que se convertían circuncidarse. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos en el ámbito común cristiano esta falsa noción de, bueno, no, los cristianos no deben discutir, por así decirlo, ¿no? Los cristianos no deben estar debatiendo sobre cosas o menos aún llevando la contraria a otro hermano, entre comillas, ¿no? Y es interesante que en este pasaje tenemos toda una historia de cuando algunos de los discípulos estuvieron conversando.
Sí, y estuvieron dialogando y estuvieron hablando sobre esto. Entonces, la verdad, este es un punto importante porque de hecho todo el libro de Hechos tiene muchas historias de varios discípulos que se metieron a sinagogas, se metieron a centros de élite filosófica grecorromana, como lo fue el Areópago, y tenemos múltiples ocasiones en las cuales vemos a los discípulos haciendo ¿qué? Dando defensa de la fe, o sea, presentando argumentos, presentando evidencias acerca de lo que ellos creían. Y vuelvo y repito, justo en este caso que yo estoy mencionando, ellos estaban argumentando y contraargumentando sobre qué, sobre que para ellos ya no era necesario que la gente se circuncide, entendiendo que Jesús ya había pagado todo el precio necesario. Entonces, es un punto interesante, ¿por qué? Porque vemos nuevamente a los discípulos argumentando y contraargumentando a lo largo de varios años, se podría decir, y diría yo, dando el pilar fundamental para lo que es el inicio de la apologética, como ya lo habíamos hablado en el anterior podcast, ¿no? Que si es que alguien todavía no lo ha escuchado, les anima a buscarlo y empezar tal vez por ahí. Ay, perdón, estaba muteado. Sí, justo, bro. Bueno, se podría decir entonces, si lo dividiéramos como para fines de estudio, ¿cómo ves, Dani? Que la primera parte, la primera sección, la primera división de la apologética justamente surge, o se podría decir que es la apologética apostólica, donde justamente como habla Juan, varios de los apóstoles se empiezan a enfrentar a situaciones que son justamente de polémica o de apologética, ¿no? Como por ejemplo, bien mencionaba él acerca, bueno, con los judaizantes o cuestiones así. No sé, ¿tú qué opinas, amigo? Bueno, muchas gracias por la palabra. Muy bueno eso que dijo Juan al respecto, y es verdad como en el libro de Hechos se pone como esa base del cristianismo, digamos, a nivel apologética. Yo siempre he creído y he pensado que el cristianismo es una cosmovisión apologética. Desde que empieza la palabra de Dios, la Biblia, vemos que cuando Dios manda a Moisés a sacar a los israelitas de Egipto, Moisés le pregunta al Señor: y si me preguntan quién me mandó, ¿qué les digo? ¿Cómo me van a creer a mí? Y el Señor viene y le dice a Moisés: bueno, haz una serie de señales. Le da un bastón que se convierte en serpiente, luego su mano se vuelve blanca como la lepra cuando la mete en el costado, luego la vuelve a meter y ya se restaura normal. Y a punta de señales y portentos se logra demostrar Moisés que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Pareciera que la apologética del Antiguo Testamento es una apologética basada en milagros. Vemos igualmente el profeta Elías con los 850 profetas falsos, los de Baal y de Acera. El Dios que mande fuego, ese es el verdadero Dios. Ya dejen de estar claudicando en dos pensamientos, ¿verdad? Y vemos cómo Dios manda fuego y queda fijo que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Igual con Daniel en Babilonia, cómo Daniel interpreta los sueños, cómo los amigos de Daniel son preservados en el horno de fuego, y también vemos cómo Daniel es librado en el foso de los leones. O sea, vemos a Dios una y otra vez demostrando que Él es Dios, haciendo una defensa de su mensaje. Ya en el Nuevo Testamento, yo diría que el tipo de apologética cambia. Siguen habiendo milagros porque Jesús seguía haciendo milagros. Una vez acusaron a Jesús de que Él no podía perdonar pecados, entonces se vuelve Jesús y les dice: para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, con este milagro yo te demuestro que tengo autoridad para perdonar pecados. Vemos igual con Tomás, ¿verdad? Tomás era escéptico, tenía un escepticismo hasta cierto punto, no sé, tal vez yo diría que un escepticismo sano. Yo no veo un escepticismo nada del otro mundo a Tomás. Me gusta como dice Max Lucado: Tomás quería ver a Jesús resucitado con sus propios ojos porque él no quería ser desilusionado, ¿verdad? De que le estén mintiendo de que su maestro no había resucitado cuando realmente sí lo hizo. Y Jesús viene y le da evidencias a Tomás de que él había resucitado. En el libro de Hechos seguimos viendo los mismos milagros, pero ya vemos algo muy diferente en el libro de Hechos, como decía Juan. Los cristianos tenían que defender de esta nueva fe
que en la iglesia primitiva no se le llamaba en un principio cristianismo, a los cristianos se les conocía como el camino, ya luego se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos que se tienen que defender contra los judaizantes. De hecho vemos a Apolos entrando a la sinagoga, dice el libro de los Hechos, y demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos a Pablo entre los gentiles, ¿verdad?, con los epicúreos y los estoicos en Hechos 17, diciéndoles a ellos, utilizando una apologética clásica, diciéndoles que el Dios que creó todo no habita en templos hechos de manos humanas. Ahí está utilizando un argumento incluso como el de la contingencia, ¿verdad?, que dice que para que existan todos los seres contingentes tiene que existir un ser necesario, que ese ser necesario no puede habitar en templos hechos por seres contingentes. Y al final Pablo concluye su discurso en el Areópago con el tema de la resurrección de Cristo, ¿verdad?, que es una apologética histórica. Vemos también en el libro de Gálatas Pablo diciendo que cualquiera que predique un falso evangelio sea anatema. Si hay un falso evangelio, implica que hay uno verdadero y que ese falso evangelio debe ser desmentido. Y también vemos a 1 Pedro 3:15 que con mansedumbre y reverencia debemos dar defensa a la esperanza que hay en nosotros. O sea, el cristianismo de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, es una cosmovisión apologética. Me llamó mucho la atención de que mencionaras apologética en el Antiguo Testamento, porque yo nunca lo había pensado así, bro. ¿Tú lo habías pensado así, Juan? La verdad es que yo no, pero tiene mucho sentido eso que dices. Me resalta mucho, por ejemplo, las plagas de Egipto, cómo Dios justamente va dando plagas para derribar a los dioses egipcios, ¿no? Y podría decirse así que también por ahí está afirmando como Dios su poderío y haciendo una especie como de apologética, no directa como en el Nuevo Testamento, pero sí mostramos ahí. Y eso es bastante interesante, no lo había... Ahorita que lo dijiste, me hizo clic en muchos pasajes que dije, sí es cierto. Entonces, para ti, amigo, ¿cuál crees o cuáles son tus pasajes favoritos que hablen acerca de la apologética? ¿Me preguntas a mí o a Juan? Iba a decir exactamente lo mismo. Sí. No, a los dos, pero si quieres empieza tú, Dani, y después... bueno. Bueno, me gusta mucho 1 Pedro 3:15, que es como el clásico de la apologética, que dice que con mansedumbre y reverencia demos razones de la esperanza que hay en nosotros, porque todo cristiano hay una esperanza. Cuando una persona se convierte en cristiano, comienza a existir un cambio en su vida, ya no es la misma persona de antes, el mismo mal hablado, vulgar, indecente, con malos pensamientos, mentiroso. Comienza a haber un cambio de tal manera que las personas le dicen, ¿qué te pasó? Algo te ha pasado, ya no eres el mismo, ya no vas a tomar guaro con nosotros, le dicen los amigos, ya no te gustan los chistes sobre las mujeres, ¿verdad? Chistes de doble sentido. Mira, ya no te gustan las cosas que antes te gustaban, algo te pasó. Y cuando uno dice, es que Cristo a mí me cambió, la gente comienza a hacerte preguntas, pero ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre que murió hace 2000 años tener tanta relevancia hoy en día y todo eso? Entonces, el cristiano siempre tiene que estar dando defensa. Me gusta Hechos 17:11, donde dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque corroboraban con las escrituras si lo que los apóstoles decían era verdad o no. O sea, si los apóstoles eran puestos a prueba, que fueron elegidos por el mismo Jesús, ¿cuánto no más de cualquier otra persona, siendo cristiana o no, tiene que ser puesta a prueba? Y yo creo que un error que cometemos los cristianos, Farid y Juan, un error que cometemos los cristianos, es que estamos acostumbrados a ser nosotros los que estamos puestos a prueba, que el ateo nada más venga, se cruce de brazos, o el escéptico, y nosotros tener que dar argumentos, pero no cuestionamos a las demás personas, no cuestionamos al ateo, no cuestionamos al escéptico, o no cuestionamos a algún otro hermano en la fe que venga con alguna doctrina extraña. Nos estamos acostumbrados a ser cuestionados, pero no cuestionamos nosotros a los demás. Eso es bastante interesante, amigo. A mí uno de mis pasajes favoritos es Apolos, porque justamente habla
bueno, se podría decir que la apologética comienza realmente como polémica, ¿no? O sea, es una defensa contra, bueno, supongo que en ese entonces no había un ateísmo como tal, o era muy mínimo, pero sí había otras religiones, otro tipo de creencias, y ese tipo de creencias estaban tratando de invadir el cristianismo, ¿no? Las principales, pues obviamente había judíos que no creían en Jesús, y había judíos que sí creían, pero que querían judaizar, valga la redundancia, y entonces ahí se me hace bastante interesante cómo Apolos utiliza la apologética como rama para evangelizar, más bien como rama, sino como herramienta para poder evangelizar a los judíos, ¿no? Y vemos a Pablo utilizando la apologética para frenar el falso evangelio de los judaizantes, que es como la otra cara también de la apologética, ¿no? Entonces se me hace bastante interesante esa parte, pero bueno, Juan, ¿tú cuáles son tus versículos favoritos acerca de esto? Sí, a ver, creo que aparte de los que Dani ya dijo, que son realmente muy interesantes, para dar tal vez otros, uno de los libros que he estado estudiando últimamente es el libro de Judas, y es un libro muy corto, pero muy profundo, ¿no? Y cuando te pones a pensar en el contexto de Judas, que hay algunos académicos que proponen que el hecho de él introducirse como hermano de Jacobo, que a la vez era hermano de Jesús, entonces por lógica se puede decir que Judas fue otro de los hermanos de Jesús. Hay algo interesante aquí, y es que no sé cuántos de ustedes tienen hermanos, ¿no? Pero supongo que tu hermano llega un día y te dice, ¿sabes qué? Yo soy Dios, ¿no? Y prácticamente es lo que le pasó a Judas, ¿no? Y a Jacobo, y por eso es que en el libro de Mateo se menciona que ni siquiera su familia le creía a Jesús. Pero este libro es el resultado de algo que pasó en la vida de Judas, ¿no? Y aquí tal vez rescato un poco justo lo que Dani hablaba, ¿no? De esta conversión que tenemos y qué es lo que Dios a través del Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y yo creo que una de las cosas que hace en nuestras vidas es obviamente convencernos de las verdades y de las doctrinas bíblicas, pero al mismo tiempo, yo diría, anhelar, preservar y mantener su verdad, ¿no? Y Judas en este caso, al cambiar de opinión acerca de Jesús, porque a la final él cambia de opinión y dice, él realmente fue Dios. Hay dos pasajes de aquí en Judas que quisiera mencionar, y es Judas 3, que dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Entonces, qué interesante, ¿no? Judas, alguien que cambió su opinión acerca de Jesús, ahora les ruega que luchen vigorosamente por la fe, ¿ya? Y más abajito hay otro pasaje en el 22 que dice, tengan compasión de aquellos que dudan. Entonces, creo que este libro por sí solo nos habla más bien dicho de dos cosas, ¿no? Uno, tenemos a alguien que cambió su opinión acerca de Jesús, ¿ya? Y producto de este cambio, Judas empieza diciendo que quiere darles que luchen vigorosamente por la fe, ¿no? ¿Por qué Judas no habló de otras cosas, no? ¿Por qué Judas no habló de la salvación? ¿O por qué Judas no habló de yo qué sé, por qué no se puso a dar una obra extensiva de su hermano? ¿Y por qué Judas decide escribir un libro con apenas 25 versículos, ¿ya? Y es justamente, creo que por esta convicción que él tenía de mantener y preservar a la final el correcto evangelio, y obviamente teniendo una cierta empatía por aquellos que dudan, ¿no? Algo que hoy en día a la iglesia nos cuesta mucho, ¿no? Más bien nosotros somos
había un predicador que decía que los cristianos somos expertos en rematar a nuestros heridos, ¿no? Y muchas veces a la gente que duda, a la gente que ha caído, a la gente que tiene cierto escepticismo, nosotros la rematamos y decimos, no, es que este hermano está en pecado, o este hermano, ¿por qué dudas de lo que dice el pastor? O ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en vez de realmente tener compasión y decir, ok, vamos viendo cuáles son tus dudas, ¿no? Vamos resolviéndolas. Entonces, bueno, podría mencionar un montón de pasajes más, pero creo que por ahora podemos seguir avanzando, pero vuelvo y repito, creo que es un libro interesante para este tema. La verdad es que sí está bastante interesante y para cerrar como esta primera sección, bueno, yo veo, por ejemplo, que los evangelios tienen una cierta forma de apologética. ¿Por qué? Porque los evangelios están escritos para un cierto público. ¿Sí me explico? Uno está escrito como para un público, pensado para un público romano, pensado para un público judío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también a mí se me hace bastante interesante porque es justamente lo que tratamos de mencionar, ¿no? Que la apologética, como dice Dani, está muy, muy mezclada o muy metida en lo que es el cristianismo. Otra parte o forma de apologética me parece, por ejemplo, el libro de Hechos, que igual lo escribe Lucas para hacer una forma de defensa y escribir unas cuestiones acerca de Pablo, ¿no? Y justamente habla y hace un poco de apologética y menciona o nos da luz acerca de lo que los cristianos hacían en aquella época. Entonces, para los que nos están escuchando, la apologética es algo totalmente bíblico. Quizás es algo que no hayan escuchado muchos en Latinoamérica. Actualmente sí ya es mucho más conocida la apologética, pero cuando comenzamos nosotros no había casi nada en español más que los libros más comunes, pero justamente tenían, y lo que hablábamos la vez pasada, satanizaban la apologética por esta cuestión. Entonces, es muy interesante el hablar acerca de esta primera etapa para que vean cómo todos los cristianos utilizaban la apologética, todos los cristianos eran apologistas. Entonces, para que ustedes que nos están escuchando tengan mucho en cuenta esta parte y puedan estar tranquilos y no se queden como con esto con esta mala fama que se ha hecho en Latinoamérica acerca de la apologética, ¿no? Que poco a poco se va revirtiendo. Pero la siguiente sección, amigo Juan, es acerca o podríamos decirlo que es como con los padres de la iglesia. ¿Tú crees que ahí también se hace apologética? Es decir, pasa el periodo apostólico, se quedan los discípulos de los apóstoles y los que se conocen como los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia siguen haciendo apologética. Se podría creer que de alguna forma ¿cómo poder decirlo? Lo minimizarían, pero en realidad no lo minimizan, sino maximizan la apologética. ¿Por qué? Porque, bueno, corrígeme si estoy equivocado, pero justamente cuando comienza el cristianismo se predica más como a personas del vulgo, a personas no letradas, pero poco a poco, conforme van pasando los años, el cristianismo empieza a permear también en altas esferas de la población, ¿no? En aquel entonces griega y romana, y muchos hermanos cristianos ya comenzaban a ser hermanos letrados. Entonces, con esto surge también una forma o un camino acerca de un camino de pensamiento, ¿no? Se dice también que cuando Nerón acusa a los cristianos de haber incendiado Roma, que los inculpa injustamente, la primera o los apologistas de aquel entonces cristianos hacen cartas, porque eran gente letrada, sabían escribir, hacen cartas para hablar, bueno, para decirle a Nerón con esas cartas que los cristianos nunca habían incendiado ni habían hecho nada. Entonces, se dice que de ahí también comienza a ser como la apologética un poco más famosa,
Pero bueno, vienen los padres de la iglesia y no sé si tú que conoces más acerca de la patrística, nos puedas iluminar un poquito más acerca de esto, Juan. Sí, claro. A ver, tal vez a breve introducción. Se conocen los padres de la Iglesia Apostólica, en el ámbito académico como una serie de documentos que obviamente no forman parte del canon, porque no estaban inspirados directamente, ¿no? Sino más bien son una serie de documentos que provienen, como bien lo dijo Farid, de, en su mayoría, aquellos que fueron discípulos de los discípulos, ¿no? Entonces, estos documentos obviamente no están en el canon, pero eso no significa que contengan una doctrina errada, ¿ya? Tenemos a Ireneo, a Clemente de Alejandría, a Tertuliano, por ejemplo, que tienen libros muy interesantes y vuelvo y repito, no están en el canon, pero no es porque contengan herejías, ¿no? Sino más bien es porque ya, en teoría, estos escritos salieron posterior y salen, ¿por qué? Yo diría que salen en defensa de lo que Pablo le había advertido a Tito, ¿ya? En Tito 1:10, Pablo le dice a Tito que él va a tener que exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a aquellos que se le opongan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Pablo ya sabía que había gente que venía con ideas extrañas, con ideas que no provenían de lo que él llamaba la sana doctrina, ¿no? Entonces, solo tal vez para dar algunos ejemplos y entrar a este punto de la patrística, ¿no? Tenemos a personajes como Marción, y de aquí sale el marcionismo, ¿no? Que era una cosmovisión en la cual se eliminaba las bases judías del cristianismo y Marción decía que había muchas irregularidades entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, para él habían dos dioses, ¿no? El del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, que dicho sea de paso, tal vez para quienes nos escuchan, son ideas que hoy en día vemos mucho. Váyanse a TikTok, a Facebook, a Instagram, hay gente que piensa esto, ¿no? Entonces, volviendo al tema, Marción decía que este Dios del Antiguo Testamento, él lo asemejaba con este concepto de Dios neoplatonista en donde se tiene un creador que es básicamente como un juez, ¿no? Es violento, es acusatorio, ese tipo de cosas, y por eso él hacía estas separaciones, ¿no? Luego de esto tenemos energías como el montanismo, ¿no? Entonces, esta es, en cambio, una cosmovisión que se va mucho a lo experimental, ¿no? Se cree que Montanus, junto con dos personas llamadas Priscila y Maquia, me parece, ¿ya? Empezaron un movimiento profético, ¿no? Entonces, obviamente, para quienes no somos cesacionistas, no tenemos ningún problema con decir que las profecías continuaron luego de Jesús, ¿ya? Pero así tú creas que eso ya no existe. Tenemos una base para lo que fueron las profecías tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora estas personas llevaron la profecía a niveles que no son bíblicos, es decir, hacían básicamente posesiones en la gente empezaba a hablar de una manera frenética bajo un éxtasis demasiado elevado y obviamente decían que en estos básicamente shows, diría yo, salían nuevas profecías, ¿no? Entonces de aquí sale el montanismo. Entonces, como digo, solo para mencionar dos casos interesantes, pero yo diría que hay mucha respuesta a esto y de ahí es donde tenemos básicamente todo lo que son, o por lo menos la mayoría de los escritos de los padres apostólicos, ¿no? Incluso hay gente como Tertuliano que literalmente escribió cartas en contra de Marción o del marcionismo, ¿no? Que eran literalmente cartas refutando a lo que decía Marción. Entonces, eran cartas muy directas diciendo, sabes que lo que tú estás diciendo son completas herejías. Entonces,
Ahí tenemos un par de documentos y un par de, decirlo, un grupo de personas que estaban haciendo apologética, es decir, no hay a dónde ir. Y eran discípulos de los discípulos, entonces tenían relación directa y fuentes directas de lo que Jesús había enseñado, pese a que todavía no tenían el canon como hoy lo tenemos, ¿no? Otro que también está interesante es justamente cuando, cuando Celso, que fue un filósofo pagano, ¿cómo se podría decir? Que le gustaba el paganismo helénico, igual sacó como sus libros y sacó una acusación entre el cristianismo y judaísmo, justamente diciendo que el cristianismo y el judaísmo estaban corrompiendo todas las tradiciones helénicas, ¿no? Y hace una acusación de Jesús acerca, o lo que decía era que justamente Jesús había nacido de una relación adúltera, que había aprendido magia, que se había ido a Egipto y que había aprendido magia, entre muchas otras cosas. Entonces, si te das cuenta, esto es algo que, que todavía tenemos pues en la actualidad, ¿no? Entonces, aquí se levanta un apologista, uno como los que mencionaba Juan, y se llamaba Orígenes, y justamente da la respuesta hacia todo lo que decía Celso, ¿no? Entonces ya vemos una apologética con mucha más forma. Quizás en la primera fase vemos una apologética ahí, una sombra de la apologética, se podría decir, pero ya aquí con los padres de la iglesia como tal, sí se levantaron varios padres de la iglesia e inclusive discípulos de los padres a defender al cuerpo de Cristo de ciertas herejías que ya estaban surgiendo ahí en ese entonces, ¿no? ¿O tú cómo ves, Dani? Estás muteado, amigo. Listo. Ya. Aquí tengo en mi mano un libro que me gusta mucho, que lo usé en varios de los cursos que he llevado de historia del cristianismo. Se llama Historia del Cristianismo Justo González, ¿verdad? Aquí yo creo que tenemos que diferenciar para hablar más o menos a lo que se enfrentaban nuestros hermanos. Claro que habían enemigos que salían dentro de la misma iglesia, como bien menciona el hermano, hablaba del montanismo, del gnosticismo, del marcionismo, y bueno, muchos de esos movimientos se levantaron desde dentro de la iglesia cristiana. Ya le dijo Pablo que de entre vosotros se levantarían falsos maestros, y yo creo que todo eso es parte de la profecía. Pero también habían enemigos externos, ¿verdad? Y básicamente los argumentos a los cuales se tenían que enfrentar nuestros hermanos en la fe eran lo que llamaríamos hoy en día falacias ad hominem, que atacaban a la persona en vez de atacar el argumento, y falacias de hombre de paja, ¿verdad? De agarrar una posición y hacerla ver como algo que no es, ¿verdad? Y atacar, digamos, esa caricatura que ellos han hecho. Aquí dice Justo González que lo que se decía acerca de los cristianos puede clasificarse bajo dos categorías: rumores populares y críticas por parte de gentes cultas, como Celso, que aparentemente era una persona culta, ¿verdad? Era un filósofo, un pagano. Dice que lo que decían de los cristianos es que se reunían todas las semanas para celebrar una comida a la que frecuentemente llamaban fiesta de amor. Esa comida era celebrada en privado y solo eran admitidos quienes habían sido iniciados en la fe, es decir, bautizados. Además, los cristianos se llamaban hermanos entre sí y no escaseaban los casos de hombres y mujeres que decían estar casados con sus hermanos y hermanas. Entonces, sobre la base de estos hechos, comenzaron a decir que los cristianos celebraban orgías donde pasaban relaciones incestuosas porque se casaban entre hermanos y todo eso. Ese es como uno de los chismes que andaban por ahí. También decían que los cristianos comían y bebían hasta emborracharse, y entonces apagaban las luces y daban rienda suelta a sus pasiones, y por eso se casaban entre hermanos, decían los chismes de la época. También decía que los cristianos hablaban de comer la carne de Cristo, y puesto que también hablaban del niño que había nacido en un pesebre, algunos entre los paganos llegaron a creer que lo que los cristianos hacían era que escondían un niño recién nacido dentro de un pan y lo colocaban ante una persona que deseaba hacerse cristiana. Los cristianos le ordenaban al neófito que cortara el pan y luego devoraban el cuerpo todavía palpitante del niño. El neófito, que se había hecho partícipe de tal crimen, quedaba así comprometido a guardar el secreto. O sea, los cristianos los acusaron de caníbales también, de practicar el canibalismo.
Otro chisme que andaba por ahí decía que los cristianos adoraban a un asno crucificado. De hecho, hay una pintura antigua donde representan a Jesús como un asno, digamos, en una cruz. Adoraban a un asno crucificado. También el cristianismo comenzó a hacerse objeto de burla. Aquí hay una frase de Celso que dice así: en algunas casas privadas nos encontramos con gente que trabaja con lana y con trapos, y a zapateros, es decir, a las gentes más incultas e ignorantes. Delante de los jefes de familia, esta gente no se atreve a decir palabra, pero tan pronto como logran apartarse con los niños de la casa o con algunas mujeres tan ignorantes como ellos, empiezan a decirles maravillas. Lo que veras quieren saber la verdad, que dejen a sus maestros y a sus papás y que se vayan con las mujeres y los chiquillos a las habitaciones de las mujeres o al taller del zapatero o a la talabartería, y allí aprenderán la vida perfecta. Es así como estos cristianos se encuentran quien les crea, decía Celso. O sea, el cristianismo es solamente para gente ignorante, para gente inculta, para gente tonta, algo que hoy en día seguimos escuchando, ¿verdad? Sí, También luego se dice, también decían, se burlaban de la resurrección, ¿verdad? Decían que Jesús fue un malhechor condenado por las autoridades romanas. Celso llegó a decir que Jesús era un hijo ilegítimo de María con un soldado romano que se llamaba Pantera. Por eso lo conocían como Yeshua ben Pantera. Si de veras era hijo de Dios o no, ¿por qué permitió que lo crucificaran? ¿Por qué no hizo que cayeran muertos sus enemigos? ¿O por qué no desapareció cuando iban a clavarle al madero? Entonces, decía Celso, ¿de qué puede servir tal visita a la tierra? ¿Será quizá para averiguar lo que pasa entre los seres humanos? ¿No lo sabe el todo? ¿O será que lo sabe pero no puede corregirlo si no viene él en persona a hacerlo? Decía que Dios era un ser omnipotente pero sumamente entrometido en la vida de las personas, decía Celso, ¿verdad? También este tipo de cosas. Y también se burlaba de la resurrección, decía, ¿cómo han de resucitar aquellos cuyos cuerpos han sido destruidos por fuego, devorados por los peces o las fieras? ¿Será que va a ir Dios por todo el mundo recogiendo y uniendo los pedazos de cada cuerpo? ¿Cómo se las va a arreglar Dios? Decía Celso. Hasta aquí tenemos los argumentos que decían, digamos, los paganos en esa época. ¿Qué respondían los cristianos de la época? Decían lo siguiente: los acusaban de ser ateos porque no adoraban a los dioses romanos. Los cristianos no adoraban a los dioses romanos, entonces por eso eran considerados ateos. A la acusación de ser ateos, los cristianos respondían que si ellos eran ateos, también lo habían sido algunos de los más famosos filósofos y poetas griegos, como Sócrates, que Sócrates no creía en esos dioses, ni Aristóteles tampoco, ¿verdad? Y que esos dioses romanos y griegos, decían los apologistas cristianos, que eran una proyección de las pasiones de los griegos, ¿verdad? De esas borracheras, orgías, de esas guerras y todo lo que ellos participaban, ¿verdad? Que sus dioses eran hechura de manos, y hasta que hay algunos que tienen necesidad de guardias para protegerles, que de otro modo intentarían robarles. Y decían los hermanos, ¿qué podrán de tener para cuidarnos a nosotros si más bien se los pueden robar a ellos? Decían los hermanos, ¿verdad? No tiene sentido orar a un Dios al que se lo pueden robar. En cuanto a la resurrección, los apologistas responden apelando a la omnipotencia divina. Si creemos que Dios ha hecho todos los cuerpos de la nada, ¿por qué no hemos de creer que pueda reconstruirlos de nuevo aún después de muertos y corrompidos? Eso decían los hermanos. A las acusaciones de inmoralidad, los apologistas responden cada vez con una negativa rotunda y con una acusación contra el paganismo. ¿Cómo pensar que en nuestro culto se dan orgías y uniones ilícitas cuando nuestros principios de conducta son tales que aún los malos pensamientos han de ser desechados? Son los paganos los que, sobre la base de lo que ellos mismos cuentan de sus dioses y hasta a veces con el pretexto de adorarles, cometen las más bajas inmoralidades. ¿Y cómo pensar que comemos niños? Nosotros, a quienes todo homicidio nos está prohibido, son ustedes los paganos, los que acostumbran dejar a sus hijos indeseados expuestos a los elementos para que allí perezcan de hambre y de frío. Y además, con esto termino, con esta línea, dice: los cristianos no se diferencian de los demás por su nacionalidad, por su lenguaje ni por sus costumbres. Viven en sus propios lugares, pero como transeúntes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que estén encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de lo que las leyes requieren. A todos aman, pero todos les persiguen. Esta es una frase muy bonita del discurso a
Dioneto. Este discurso, ¿verdad?, que lo podemos encontrar también ahí en la patrística. Entonces ya con eso podemos ver cómo los cristianos se defendían de las acusaciones que hacían los paganos. Total, es bastante interesante esta época, porque nos podemos dar cuenta cómo ya el paganismo intenta atacar al cristianismo, y cómo Dios levanta gente para que se defienda el cuerpo de Cristo de esta manera. Y ahora tenemos que avanzar hacia el siguiente, que yo creo que vamos a dividirlo en varios podcasts, esto por cuestiones de tiempo, y me gustaría acabar con la última sección el día de hoy. Pero es que justamente, ya que, si se dan cuenta, comienza el cristianismo en el Imperio Romano, y es la primera sección que vimos. Después, con los padres de la iglesia, es un periodo donde se defiende la fe de creencias paganas. Pero después el cristianismo como que gana la ventaja acerca de Roma, y se vuelve la religión oficial. Entonces ya no hay como ciertos ataques de paganos como tal. Ahora hay como ataques internos, que es como la siguiente sección, y es justamente eso. El cristianismo pasó a ser la religión oficial, y obviamente al ser la religión oficial, pues desaparecen las persecuciones, y con ellas la necesidad de defenderse ante las acusaciones pagadas del Estado, perdón. Pero ahora surgen problemas internos, como por ejemplo las controversias cristológicas, ¿no? Ya vemos un periodo donde hay justamente diferencias entre hermanos, y no solamente diferencias, sino ya hay también algunas herejías que algunos cristianos desde adentro estaban empezando a adoptar. Y podemos ver el ejemplo de Arrio, ¿no, Juan? Justamente Arrio empieza a hablar acerca de esto, y se tiene que levantar me parece que es Atanasio, ¿no? Atanasio, sí es Atanasio, el que se levanta y hace la defensa contra Arrio, ¿no? Entonces, podemos ver ahí como en esa sección. No sé si quieras profundizar un poquito en este tema, Juan, o nos seguimos. ¿Estás muteado, amigo? Ya estás desmuteado. Ya. Sí, perdón, ahí está. Es que estaba muteado. Sí, a ver, creo que la controversia ariana es es un buen punto eh, para seguir, ¿no? Ya estamos hablando de los siglos 3 y 4 luego de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Y es como tú dices, Farid, ¿no? Y estamos más bien entrando ya a un tema de debate cristológico que, por así decirlo, ya pasa mucho al ámbito de la filosofía, ¿no? Es decir, personas como Ario no podían entender cómo es que Jesús mantenía la misma esencia divina del Padre, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que se defiende en la versión clásica de la Trinidad, ¿no? De que la Trinidad son tres personas en uno. Cada uno tiene la misma esencia divina, pero solo existe un Dios. Entonces, en este caso de Arrio, se levanta una gran controversia porque la gente obviamente estaba tratando de entender conceptos metafísicos muy profundos, ¿no? Y es decir, este tema de la cristología va incluso hasta el día de hoy, diría yo, ¿no? Para todos los que nos están oyendo, aquí nuestro anfitrión Farid escribió un libro hace poco que habla sobre los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, Ya está para en los Amazon, testigos por de cierto, Jehová, ya ven, cómprenlo en ya, Amazon, ya cómprenlo está. por favor. Sí. Y entonces se sigue manteniendo hasta hoy, ¿no? Porque los testigos de Jehová no pueden concebir a Jesús como eternamente engendrado, sino lo ven más bien como la máxima creación de Dios y la primera. Entonces, en ese punto de vista, digamos que las cosas no han cambiado mucho, ¿no? O sea, hoy, hace
1700 años teníamos a Arrio, hoy tenemos a los testigos de Jehová, los mormones, entonces digamos que es un problema. Exacto. Tenemos por ahí un par de amigos que también ahí les andamos corrigiendo en humildad, pero con amor y mansedumbre. Pero sí, o sea, creo que es, vuelvo y repito, o sea, son temas que perduran en el tiempo, y que siempre se va a necesitar alguien que esté ahí para explicarlo, porque si no tenemos estas divergencias que terminan en grandes sectas como lo son hoy los testigos de Jehová, ¿no? Sí, justamente. Entonces podemos ver que en esa época se podría decir que el ataque venía desde adentro, ya no venía de cosmovisiones paganas o de judíos o gente judaizante, sino que el ataque ya venía desde adentro, y desde adentro intentaban como desviar un poquito las creencias, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo es muy claro, el de Arrio, que también tuvo sus cosas buenas, Arrio, pero ahí sí falló muchísimo. Y bueno, justamente Atanasio tiene que hacer la defensa de la fe contra Arrio, y bueno, ahí se junta el concilio de Nicea justamente para discutir esta parte, esta cuestión cristológica, y culmina con lo que se conoce como el credo niceno, más o menos, sí, credo niceno. Entonces, podemos ver esa parte, ¿no? Otro que también me gusta mucho de esta época es Juan Crisóstomo, que justamente como el cristianismo ya era la religión oficial, se dice, o la historia dice que los cristianos se relajaron, ya no eran tan apasionados como antes, como en las épocas pasadas, ¿no? De que se morían por el evangelio, eran mártires y ardían su corazón y dejaban todo. Ahora la cuestión era diferente, porque ya no corrían peligro sus vidas. Entonces se relajan, que empiezan a hacer como esta cuestión de, como lo que vemos hoy en día, ¿no? Como un progresismo en la iglesia, y empieza la iglesia a desvirtuarse moralmente, ¿no? Entonces justamente Juan Crisóstomo me gusta porque hace como una defensa, o un escrito bastante bueno acerca, o en contra más bien, de la dilución moral o depravación moral que había en aquel entonces, ¿no? Entonces me gusta muchísimo, porque no solamente te está hablando de cuestiones ideológicas, sino también que se levantan apologistas a hablar inconformidades acerca de cuestiones prácticas también, ¿no? Como la inmoralidad. Entonces, eso es bastante importante. Y bueno, otro que a fuerza tenemos que mencionar de esta época es Agustín de Hipona, que justamente ya estaba un periodo de caída del Imperio Romano, y muchos romanos le echaban la culpa al cristianismo, sí, le echaban la culpa al cristianismo, diciendo que por el cristianismo el Imperio Romano estaba como estaba, ¿no? Entonces Agustín de Hipona pues saca sus escritos, los que se conocen muy actualmente como La Ciudad de Dios, no he leído todo el libro, pero sí he leído algunos extractos, que está bastante bueno, y justamente es una defensa de muchas cosas, pero sí habla acerca de por qué, de una defensa en contra de esta ideología, ¿no? No sé si alguien más quiera hablar acerca de Agustín de Hipona, que es igual uno de los íconos de la apologética hasta nuestros días. Sí, Agustín de Hipona tiene muy buenos, en La Ciudad de Dios. Él, digamos, contesta a la objeción de que el Imperio Romano entra en decadencia por culpa del cristianismo, ¿verdad? Que ya no es lo mismo de antes. Sí. Había todavía como mucho tipo muy parecido a Celso, que adoraban, digamos, el paganismo, la helenización, y ya como todo eso estaba en plena decadencia, le comienzan a echar la culpa al cristianismo. Sin embargo, viene Agustín de Hipona y comienza a sacar todos esos escritos de la Ciudad de Dios, ¿verdad? Lo que conocemos como la Ciudad de Dios. Y él comienza básicamente a decir, me llama la atención una parte, creo que es al principio, donde él dice que más bien los bárbaros, donde veían que un romano se escondía en un templo cristiano, algo así, no lo mataban porque tenían respeto, digamos, del templo cristiano, que nunca ha pasado eso en la historia. Tal vez si se hubieran escondido en el templo de otro dios lo hubieran matado, pero más bien, gracias al cristianismo,
mucho pagano preservó su vida. Y más bien comienza a hablar de las inmoralidades sexuales de las que era parte del imperio. Que por medio de otros escritos podemos saber que incluso hombres como Nerón tenían amantes homosexuales. Dicen que Nerón tenía un hombre que vestía de mujer y todo eso. Y era muy común entre los romanos el comprar esclavos para sexo. Bueno, en algunos romanos, no en todos, ¿verdad? Porque por ahí está la famosa teología queer diciendo que Jesús sanó al siervo homosexual del centurión, ¿verdad? Bajo la famosa falacia de generalización, asumiendo que todos los esclavos los compraban para sexo, cuando no es así, ¿verdad? Entonces sí había mucho paganismo, había mucha inmoralidad sexual. Los dioses a los que adoraban, como decían los apologistas, proyectaban las pasiones romanas, no eran dioses como nuestro Dios, proyectaban todas esas pasiones, esos pleitos, esas orgías, esa inmoralidad, y básicamente fue el Imperio Romano el propio culpable de su decadencia, y eso es básicamente lo que dice Agustín ahí. Y aparte digamos, de lo que escribió Agustín, también obviamente pues hubieron otros enemigos de adentro, como bien dijo el hermano Juan, también hablando de los famosos ancestros comunes de los testigos de Jehová, los arrianos, ¿verdad? Entonces eran como los ancestros comunes, ¿verdad? Los tatarabuelos de los testigos de Jehová. Y a pesar de que ya no tenemos un Ambrosio hoy en día, ahí tenemos a Farid, que ocupo que haga envíos a Costa Rica de su libro, yo no lo tengo. A ver cuándo lo manda para Costa Rica y que me diga cuándo. Entonces, la verdad es que muy, muy interesante los escritos. Agustín de Hipona también habla básicamente sobre la existencia de Dios. No recuerdo si es en Confesiones o si es en la Ciudad de Dios. Creo que él cuenta una historia donde él se comienza a preguntar si Dios existe, ¿por qué permite que pase esto, que pase aquello, que pase aquí? Y aparentemente él ve un niño que echa agua sobre un hueco como en la arena, ¿verdad? A la orilla del mar. ¿Y qué le dice al niño? ¿Qué estás haciendo? Y que el niño le contesta, estoy tratando de echar el mar en ese hoyo. ¿Y qué le dice? Pero no puedes, no seas insensato, eso no se puede hacer. Y él dice, más insensato eres tú, que tratas de agarrar la mente a Dios y meterla en tu cabeza, ¿verdad? Entonces dice que él no volvió a ver más a ese niño, aparentemente, y como cosas así que Agustín de Hipona contesta en sus textos. Uno de los hombres más sabios, también básicamente como decimos, le tira el relativismo, ¿verdad? Que estaba poniéndose de moda. Hay una frase de Agustín de Hipona en contra del relativismo, pero no recuerdo qué era lo que decía la frase exactamente, pero había una frase muy, muy buena de Agustín de Hipona en contra del relativismo. Pero sí, todo un maestro, una persona sumamente adelantada para su época, un tipo muy al nivel de Tomás de Aquino también, ¿verdad? Una persona de las más grandes que ha existido en la historia, digamos, de la iglesia cristiana. Sí, justamente, pero bueno, no sé si quieras comentar algo, Juan, de Agustín. O sea, creo que uno de los elementos claves de Agustín es que en la ciudad de Dios él empieza ya también a hacer lo que hoy en día llamamos apologética cultural, ¿no? Porque empieza a dar ciertas pinceladas y ciertas nociones, por así decirlo, sobre temas como la violación, el suicidio, incluso creo que menciona algo sobre el aborto. Entonces, creo que nuestro hermano Dani dio una muy buena resumen de lo que él hizo y su vida. Y claro, es así como se va construyendo un poco la apologética, ¿no? Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios que se atrevió a dedicar su vida, a escribir, a filosofar sobre estos temas, fue poniendo su granito de arena, ¿no? Y cada uno fue yendo por ciertos temas, ¿no? Tenemos la cristología, la Trinidad, luego temas culturales, y así, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo Dios ha ido usando a hombres y mujeres a lo largo de la historia para seguir preservando su palabra, ¿no? Y lo que Él nos ha dicho. Sí, bueno, justamente podría ser como un paralelismo, si ustedes me lo permiten, en el Antiguo Testamento
se levantaban en guerras literalmente físicas, y ya en épocas más recientes justamente se levantaban en guerras ideológicas, ¿no? Y Dios levantaba en el Antiguo Testamento gente, y en la actualidad todavía sigue levantando gente para combatir estas ideas ideológicas que, si bien no son nuevas, vuelven a surgir o se ponen de moda, y se necesita porque se confunde el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, quiero dejar hasta aquí el programa de hoy. Todavía hay varias secciones que tenemos que hablar, por ejemplo, terminar la parte de la Edad Media, hablar de Tomás de Aquino. Justamente también en esa época vienen los musulmanes en su auge, y se levanta gente a hacer una defensa de la fe contra los musulmanes, y ahí pues viene el periodo de la Reforma en todo lo que se conoce, y bueno, el racionalismo, y hasta la actualidad. Entonces, básicamente les estamos dando un adelanto de lo que vamos a hablar en los próximos programas acerca de esto, así que no se los pierdan. Y para mí es un gusto haber estado aquí con Juan, y es de casa, Dani, que ya también va a ser de casa. Amigos, muchísimas gracias. No sé si quieran concluir con algo, darme sus conclusiones para finalizar. Bueno, para mí un gusto haber estado acá con vos, Farid, y con vos, Juan. La verdad es que qué bonito conocer un hermano, ¿verdad? Bueno, porque ya Juan no lo conocía, que se está formando en Bayó. La verdad que todo un privilegio, y sí, me alegro mucho por la bendición que está experimentando, y igual un gusto tener a Farid, ¿verdad? Un muchacho que ha organizado el tema de FATS allá en México, lo ha hecho muy bien, el congreso y todo eso. La verdad es que es un honor y un gusto estar acá, y yo creo que esta conversación ha resumido de una manera bastante, yo creo que lo hemos abordado como hemos sido muy, ¿cómo le digo?, académicos, no sé, profesionales a la hora de hablar del asunto, porque nos hemos basado en lo que realmente está escrito en la palabra y en lo que realmente conocemos de la historia del cristianismo. Tal vez no hemos tenido todo el tiempo del mundo, pero hemos sido muy puntuales y muy detallistas en los que hemos hablado. Entonces, básicamente, hemos abordado los primeros 400 años de la historia de la apologética casi. Sí, y como paréntesis, ya se viene FATS 2022, que va a estar súper genial. Ya pronto estaremos dando ahí adelantos, y vamos a estar dando las fechas. Ahí vamos a estar todo el equipo de FATS en agosto. Solo les puedo decir que es en agosto, y hay grandes invitados. Pero bueno. Y también, paréntesis, compren el libro de Farid. Sí, compren el libro. Bueno, yo batallé porque me lo piden mucho en el extranjero, justo me lo piden más que en México. Entonces estaba decidiendo si meterlo a Amazon para, ya sabes, toda la distribución y no tener problemas, o no. Entonces ya me decidí a meterlo en Amazon. Ahorita ya está actualmente en Amazon, así que cualquiera lo puede comprar. Pero sí, compren el libro, está bastante bueno. Excelente. Tú, Juan, tus conclusiones, amigo. Mucha bendición para todos. También un abrazo a nuestro hermano Dan, igual como ya no nos conocíamos, pero siempre es grato de encontrar hermanos y hermanas en la fe que viven lejos, pero que nos une un mismo espíritu, ¿no? Y creo que eso es muy bonito. Entonces, nada, como él bien dijo, apenas hemos cubierto 400 años, y obviamente pasando por alto muchos temas y muchos grandes cristianos y muchas grandes controversias. Por ahí la gente dirá, y bueno, ¿y qué pasó con Constantino también, no? Creo que sería importante también mencionarlo en el siguiente podcast. Entonces, ahí les dejamos con la curiosidad para que puedan ir escuchando los siguientes podcasts en los que vamos a estar trabajando. Pues muchas gracias, amigos. Gracias por su tiempo. Recuerden, pueden ahí mandarnos mensaje a las redes sociales y sugerirnos algún tema y alguna otra cuestión. Y pues nada, muchísimas gracias, y estén pendientes de los próximos podcasts. Dios les bendiga. Dani, Juan, muchísimas gracias, mis hermanos. Nos estamos viendo. Saludos, Juan, allá Ecuador.
Igualmente, un Ecuador, saludo a saludos todos. Costa Rica y saludos a México. Dios les Saludos a bendiga. México. Yes. Dios les bendiga.